Muy buenas tardes, hermanos, jóvenes. Bienvenidos a nuestra reunión. Doy gracias a Dios por este tiempo, por este espacio, de poder compartir el mensaje que tiene para nosotros. Hoy quiero empezar compartiéndoles un poco sobre las guerras. Normalmente, a lo largo de la historia y de las diferentes guerras que hemos tenido a lo largo de nuestra humanidad, siempre ha habido detrás de las guerras grandes estrategas. Detrás de grandes victorias han habido también grandes estrategias. Y aunque casi siempre, no siempre, gana el que tiene mayor poder bélico y recursos, pero las estrategias son importantísimas. La historia no solo ha demostrado que las estrategias son muy importantes, sino que hay algo más detrás de ellas. Nosotros sabemos que muchas batallas se han ganado por grandes estrategias, pero no solamente por grandes estrategias, sino ha habido algo más detrás, a través de diferentes guerras y batallas en la historia de la palabra también. Y nosotros sabemos quién es ese alguien detrás. Ese alguien detrás es Dios, que puede, incluso con estrategias que no parecen buenas, a través de su poder, el poder dar victorias. Incluso en condiciones adversas. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que Él tiene el control del universo, de todos los adversarios y obviamente de nuestras vidas. Él puede darnos victorias y puede inclinar la balanza según sus propios designios. Y esto ha sido a lo largo de toda la palabra, a lo largo de diferentes personajes de la Biblia. Hay un dicho que no lo voy a citar literalmente, pero dice: somos pocos, pero somos valientes. Y este dicho aplica muchísimo para el caminar de un creyente, más aún en estos tiempos de gran dificultad. Y me refiero porque son pocos los que buscamos verdaderamente a Dios y son muchos los que buscan vivir apartados de Dios sin seguir sus mandamientos y sus estatutos, lamentablemente. Y viviendo de una manera incluso a través de la desesperanza, la tristeza, la aflicción, que no digo que digamos que buscando a Dios no van a haber situaciones difíciles, pero no sabiendo dónde encontrar ese refugio, esa paz, ese consuelo que solo Dios nos puede traer. En estos tiempos tan difíciles donde los enemigos de Dios se han multiplicado, somos pocos pero somos valientes, es como el manifiesto de nuestro caminar jóvenes, en el que debemos nosotros confiar sin importar las apariencias o cómo se pueden percibir las cosas, lo que decía hace un momento, ¿no? Más allá de las estrategias de guerra y de que grandes ejércitos casi siempre ganan, Dios ha demostrado a través de su palabra y de la historia que incluso ejércitos muy pequeños, como vamos a ver más adelante, han podido lograr la victoria a través de tampoco estrategias muy complejas, sino simplemente a través del poder de Dios queriendo hacer su voluntad en determinado grupo de personas, ejércitos, en la vida de personajes de manera individual, así como lo quiere para ti y para mí. Quiere darnos esa victoria. Y Él no quiere que nosotros veámosla con nuestros ojos naturales. No quiere que nosotros, sabiendo que somos pocos, pero somos valientes, porque confiamos en Él, podamos tener la fe que nos hace no mirar las cosas desde lo natural, sino confiando en que Dios puede darnos la victoria, incluso cuando los recursos, cuando las situaciones, cuando las dificultades aparentemente están no a favor nuestro, ¿no? Como se dice, cuando la cancha no está nivelada. Esta valentía, como mencionaba, debe estar siempre sustentada en nuestra confianza y cercanía a Dios.
Él ha hecho siempre ganar ejércitos diminutos versus ejércitos incluso enormes. Y me refiero a todo tipo de victoria, hermanos. Me refiero a no solamente las dificultades que a veces uno pasa por defender la palabra de Dios y su evangelio en diferentes grupos donde uno se desenvuelve, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Somos un grupo más reducido que habla de Dios, que defiende su evangelio, pero somos valientes y eso es algo que tenemos que recordar y Dios quiere que lo recordemos esta tarde, porque Él está con nosotros, porque Él, a través de hechos concretos, ha permitido que nuevamente ejércitos pequeños y personajes puedan salir victoriosos sin importar la cantidad de los recursos. Y no solamente me refiero a esas situaciones en las que somos pocos y tenemos que ser valientes para defender la palabra de Dios, para no mirar con nuestros ojos naturales, sino también sobre todo frente a circunstancias como las que estamos viviendo, situaciones de mucha tristeza, donde hay dolor, sufrimiento, muerte, donde hay situaciones que uno no cree que las cosas vayan a mejorar, donde hay incertidumbre. Tal vez puedas estar pensando eso, que pasa el tiempo, pasan los meses y las cosas no van a cambiar. Cuando sabemos que Dios tiene los tiempos perfectos, cuando sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, cuando sabemos que Dios quiere darnos victoria, y esa victoria muchas veces no se da en el tiempo que uno quiere, mejor dicho, se va a dar siempre en el tiempo que Dios quiere, sea corto, mediano o largo, finalmente para cumplir ese propósito en nuestras vidas, para salir purificados, para que nosotros fortalezcamos nuestra relación y comunión con Él, para que nosotros confiemos y para que nosotros llevemos nuestro caminar no por lo que se ve, no por las apariencias, no por vista, sino por fe. Es así. Hemos visto tantas historias en la palabra, personajes valientes que fueron como al igual que nosotros, desde todos los tiempos, porque el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo reducido, siempre la gran mayoría ha buscado tradiciones, seguir otras cosas, ídolos, buscar hacer las cosas a su manera. Pero desde esa época, al igual que nosotros tenemos que mantener la esperanza, nuestra fe y la valentía, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios quiere hacer algo bueno con nosotros y quiere que alcancemos la meta final. De eso se trata nuestra vida. Porque no todo termina con la muerte, al contrario. Todos queremos pasar esa eternidad con Dios. Por lo tanto, ¿qué puede ser más importante, más allá de lo que estamos viviendo en estos tiempos? Dios quiere darnos victoria, quiere que confiemos y sepamos que en el tiempo que Él disponga las cosas van a mejorar y vamos a salir fortalecidos. Mencionaba personajes de la palabra que fueron valientes y salieron victoriosos y que a veces tuvieron que esperar no 3, 6, 9, 12 meses, sino años donde Dios permitió tener una comunión cercana, permitió lograr una dependencia total con Dios. Así que, jóvenes, hermanos, si ustedes se sienten de esa forma o están pasando por una situación difícil, no se ahoguen en esos pensamientos, no vean con sus ojos naturales, veamos las cosas con nuestros ojos espirituales. Dios puede darnos estrategias simples, complejas, y hacer simplemente que las cosas sucedan en el tiempo que Él crea conveniente. Vamos a una historia que refuerza esta primera idea que dice que somos pocos pero somos valientes. Y me refiero a la historia de Gedeón. Vayamos a Jueces 7:7, por favor, que dice: Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás, gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate
y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Dijo, yo ya lo he entregado en tus manos. Es decir, yo lo voy a hacer. Solo tienes que ir, pelear y esperar ese resultado. Dios no quiere, y en la mayoría de los casos, no quiere que nos quedemos sentados o que el temor nos paralice. Lo que Él quiere es, si uno analiza diferentes historias o hechos de la Biblia, como esta batalla, digamos, de los 300 de Gedeón, que lograron un resultado increíble, fue porque Dios igual quiere que salgamos a cumplir esa función, esa misión, y que venzamos nuestros miedos y que los conozcamos más en el camino y confiemos en el resultado que Él tiene esperado o preparado. En este caso dice que, si uno va unos versículos antes, que inicialmente eran 32,000, pero solamente 300 fueron a pelear, como acabamos de leer en este versículo que dice que Él iba a determinar los que bebieran el agua de determinada manera. 300 de 32,000, el 1%, es decir, del número dividido entre 100. Él solo quería que vayan 300 a pelear y dijo, como acabamos de leer al final, yo lo he entregado en tus manos, le dijo. Él ya tenía esperada la victoria y no quería que se gloríen las personas a través de lo grande de su ejército, de los 32,000 o después 22,000, me parece que fueron antes de quedar 300. Entonces, él no quería que ese ejército grande, poderoso, piense que esa victoria venía justamente por sus capacidades o por sus buenas estrategias o por sus recursos o su poder bélico. Él quería demostrar, al igual que lo quiere hacer con nuestras vidas y con la de todas las personas, que Él tiene el control y que de algo muy pequeño, haciendo la voluntad de Él, venciendo miedos y yendo a la batalla, decididos a pelear, Él va a lograr un resultado y el éxito está garantizado. Dios, hermanos, nuestro Señor Jesús ha hecho milagros siempre. Sus milagros no están solo escritos en la Biblia, que es el inicio y el fin. Sus milagros están escritos en la vida de cada uno de nosotros. Todos podemos realmente dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, de diferentes formas en las que Él nos ha librado, en las que Él nos ha ayudado, en las que Él ha ayudado también en alguna situación difícil, en la salud de uno, de algún familiar. Y cuando ha decidido no hacerlo, es porque finalmente Él tiene un propósito. Y si bien es cierto, estamos viviendo tiempos de mucha dificultad, de mucha gente que parte, pues mucha gente también está partiendo a los brazos del Señor y está partiendo al mejor lugar donde se puede estar, por más que uno los va a extrañar, por más que es muy doloroso, es muy difícil. Han fallecido hermanos nuestros de nuestra congregación hace poco tiempo, lo cual ha sido muy doloroso. El fin de semana también, una persona muy allegada a nuestros hijos y a nosotros, su entrenador, de un momento a otro. Y es triste, es doloroso, hermanos, pero tenemos que confiar en que estamos aquí de paso y que no hemos venido a este mundo simplemente a pasarla bien. Simplemente aquí estamos de paso. Obviamente ese gozo, esa felicidad viene del Señor y uno quiere hacer cosas y también divertirse y lograr cosas. Y eso está bien, pero tenemos que confiar en todo tiempo en que los planes de Dios son más altos y sus pensamientos también que los nuestros. Hay una idea que quiero que nos llevemos todos, que también el Señor me habla directamente. Dice, nuestra confianza en el Señor tiene que ser mayor a nuestros temores e inseguridades. La voy a volver a decir. Dice, nuestra confianza en el Señor tiene que ser mayor a nuestros temores e inseguridades. Pase lo que pase, hermanos, son situaciones difíciles. No sabemos si la cuarentena se va a seguir extendiendo.
No sabemos qué va a pasar con las próximas elecciones. Sí sabemos que estamos pasando una situación en el país y a nivel mundial terrible y que el panorama es adverso. Sabemos que los tiempos son malos y van a ser cada vez más malos. Por eso hablaba de las situaciones en tu vida, pero también de las dificultades que vamos a pasar también como creyentes defendiendo la palabra de Dios. Es por eso que Dios quiere que nos acordemos ahora de las victorias que Él ha dado a través de su palabra, a través de la historia de Gedeón, con un ejército pequeño. Debemos acordarnos y confiar que no importan los recursos, el tamaño, no importa que se vean las cosas imposibles. Algo que yo recuerdo mucho siempre cuando ya llegué a nuestra iglesia y fui conociendo cada vez más de Dios es que Dios es especialista en imposibles. Dios es especialista en hacer milagros. Dios es especialista en cambiar las probabilidades. Dios es especialista en inclinar la cancha cuando parece que va a haber un desenlace en cierta forma. Lo que difiere muchas veces, por más que nosotros esperamos a veces un resultado y Dios quiere otro, es el propósito que Él tiene. Y a veces lo quiere de esa forma para que nosotros lo podamos entender. O en el tiempo en el que nosotros creemos que es el momento de simplemente uno quiere salir del momento de tristeza, de la prueba, de la dificultad, porque está aburrido, porque está cansado, y dice ya esto es suficiente. Pero Dios a veces quiere llevarnos a un tiempo mayor, a un desierto mayor. ¿Para qué? Para que salgamos nuevamente fortalecidos. La segunda idea que quiero compartir es que somos pocos, pero somos santificados en Jesús. Dios quiere que seamos ese remanente santo. Vayamos por favor a Romanos 11:2. Dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, es decir, a otros dioses, que no se han inclinado a otros dioses. Aquí menciona Baal, pero en estos tiempos son tantas cosas: el dinero, la fama, el poder, incluso la diversión. No lo sé, hermano, tantas cosas. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La gracia de Dios lo supera todo. Y la gracia de Dios es un regalo para ti y para mí. Y Dios quiere que seamos parte de ese remanente que ha quedado. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17 para reforzar un poco esta idea? Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios está buscando, esto es Apocalipsis, es el final, es el tiempo que está por venir, en el que Dios va a venir por su pueblo santo, por ese remanente especial, escogido por gracia, que dice que guarda sus mandamientos y que tiene el testimonio de Jesucristo. Esto es para ti y para mí. Así quiere que vivamos Dios, así quiere Dios que permanezcamos, siendo valientes, a pesar que somos pocos, siendo ese remanente, ese resto que acabamos de leer. Un remanente es algo que queda, que se reserva para algo. Es ese pequeño ejército de vencedores. Así sea pequeño, hermanos, que no nos asusten las situaciones que estamos viviendo, o la persecución, o las situaciones en las que uno a veces tiene temor de decir las cosas con firmeza, con verdad, hablar con la verdad de Jesús, con amor, porque como sabemos, sin amor nada somos. Dios quiere que ese pueblo especial viva de manera santa. Dice: sin santidad nadie verá a Dios. Quiere que nos apartemos del mal y que venzamos el mal con el bien. Y la única forma de vencer el mal con el bien es haciendo lo bueno delante de Dios
y haciéndolo más, ¿verdad? Porque si yo hago, como mucha gente cree, ¿no? Oye, yo hago el mal, ¿no? Pero también hago el bien, entonces compenso, hago 10 y 10, estoy, como se dice, tas con tas. Pero en el camino del Señor no es así. No se lleva de manera numérica o aritmética. Para vencer el mal con el bien, hay que hacer el bien. Hay que elegir lo bueno. Es decir, no hago esto y hago esto, sino no elijo lo malo, elijo lo bueno. Hay que hacer el bien de manera frecuente. Es un grupo pequeño, es un remanente santo en el que tú y yo queremos estar. No es fácil, pero es nuestro propósito para esta vida. Por eso el Señor habla, y todos conocen ese versículo, de la puerta angosta y la puerta ancha. Y de este otro que dice, el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera, el que elige el bien, el que lleva su vida y es parte de ese remanente santo, sin importar que seamos pocos, el que se mantiene en la voluntad de Dios. Jesús está esperando que levantemos la mirada y podamos salir airosos de esta prueba, que dejemos de pensar en todo lo malo, sino en todo lo bueno que Dios espera también de nosotros, que tiene preparado para nosotros, pero que espera también de nosotros, para bendición nuestra y de los demás. Qué orgullo, de verdad, te has puesto a pensar que tenemos la posibilidad de ser parte de ese remanente santo, de este somos pocos, pero somos santificados por Jesús en nuestras vidas. Y ese tercer punto o idea que quiero citar es, somos pocos, pero somos siervos de Dios Altísimo. Y vengo citando el somos pocos porque obviamente lo que quiero evidenciar es que eso no importa. Y no importa por qué, porque Dios es grande y Él es capaz de darnos cualquier tipo de victoria, como hemos venido ya compartiendo. El principal mandamiento es amar a Dios y al prójimo, glorificándolo a través de nuestras acciones. Vivir con un propósito, pero vivir para Él, para los demás, no solo para nosotros mismos. Nuestra vida es una vida de servicio. Había una frase que yo aprendí no recuerdo bien de dónde, pero de un amigo también cristiano, pero que es muy cierta, suena dura, pero es cierta. Dice, un líder que no sirve, es decir, que no está entregado al servicio, no sirve. Porque el liderazgo, porque el caminar de un creyente está al servicio de Dios, al servicio de los demás, no al servicio de uno mismo. Pero finalmente estoy hablando de nuestra vida, nuestra misión de siervos. No podemos separar las cosas. No somos siervos determinados horarios del día. Nuestra vida de servicio se da en acciones simples o acciones grandes, en nuestra casa, ayudando a un hermano, a una hermana, estando pendientes, orando los unos por los otros. Siempre se puede hacer algo más, hermanos, y eso nos reta a todos, empezando por mí. Yo no estoy aquí del otro lado, digamos, de la raya, mirando desde afuera. Al contrario, esta palabra es para todos, es para animarnos, para confiar en Dios, pero también para retarnos, para que meditemos en ella cuando estemos pensando en situaciones que nos pueden entristecer y desanimar. Es para, en medio de esta contradicción, vivir en gozo. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos, respecto a esta tercera idea? Dice en Isaías 42:1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Nosotros somos esa sal, somos ese ejército pequeño, pero valiente, porque está respaldado en Dios. Somos y debemos ser ese remanente santo. Somos pocos, pero estamos santificados por Jesús en nuestras vidas. Y somos pocos, pero somos siervos de Dios. Y esa es la misión. Dice, yo te sostendré, tú eres mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Aquí hay promesas, hermanos, no palabras. Aquí hay promesas detrás de lo que Dios hace por nosotros. ¿Tú le crees a Dios? Es la pregunta. Hay una responsabilidad, pero también hay además de un gozo, debe haber una gratitud, un contentamiento de que somos parte de ese pueblo elegido por Dios. Estamos llamados a traer, dice, justicia. ¿Y que Él nos va a ayudar? Por eso dice, no se cansará ni desmayará. ¿Por qué lo menciona? Porque en nuestra naturaleza está, más aún en lo que estamos viviendo ahora, hay cansancio. A veces uno dice, ya me cansé de esto, ya me aburrí, es lo mismo, la rutina, o cuándo va a mejorar mi situación, o qué va a pasar peor de lo que está pasando. Sí, hermano, tenemos que confiar en Dios y no podemos, como se dice, morir en el intento, sino debemos intentarlo sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. ¿Qué más dice el Señor respecto a este tercer mensaje? Dice Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Nuevamente dice, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Como decía, esto va más allá de nuestras vidas. Dice que Dios nuevamente nos va a sostener. ¿Para qué? Para hacer luz de las naciones. Esa es nuestra gran misión. Esa es nuestra vida de servicio. Y estamos viviendo situaciones de tinieblas. Y tenemos que atesorar y guardar cuál es una de nuestras misiones principales, que es traer luz a las naciones, para que los ojos de los ciegos sean abiertos, para que los presos salgan de la cárcel y de las casas de prisión. Y eso solo se va a dar, sí, a través del poder de Dios, pero a través de que nosotros podamos buscar ser ese testimonio vivo y llevar el Evangelio de diferentes formas. Dios nos ama, Dios te ama, hermano. El diablo quiere hacerte pensar, hacerte creer que Él te ama a veces, o que no te ama, o que ya te abandonó, y que Él también está en cuarentena, encerrado, incomunicado, sin internet. Pero Dios no está en cuarentena. Pero estamos nuevamente viviendo lo que estamos viviendo. Cada uno, seguramente con mayores o menores dificultades. Porque eso a veces pensamos, ¿no? A veces cuando se comparten ciertas cosas, decimos o podemos pensar, sí, pero yo la estoy pasando peor que él. Todos somos el pueblo de Dios. Ese pensamiento no nos conviene. Ese pensamiento estaría en contra de que Dios tiene un plan
diferente para cada uno, una misión, un propósito, ya que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Hay un impacto diferente y Dios quiere usarte también de manera diferente. Si no, ¿cómo hizo vivir o pasó José por lo que pasó? ¿O Moisés? ¿Todo fue igual? ¿O Esteban? Pasaron vidas de sacrificio, de servicio diferentes, unas un poco más que otras, pero todos fueron útiles a Dios. No nos dejemos engañar, tenemos que confiar, hermanos, tenemos que pasar tiempo con Dios, acercarnos a Dios, que es el bien. Dios quiere que traigamos esperanza donde hay desesperanza, amor donde hay desamor, firmeza, valentía donde solo hay temor, angustia y miedo. Dios nos ha dado talentos, hermanos. Acordémonos de este versículo, dice Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Quién no quiere que puedan decir el Señor así de nosotros? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Seamos fieles en lo poco, para ser fieles también en lo mucho. Pero está hablando del siervo y los talentos que Dios nos ha dado, que quiere que multipliquemos, no que dejemos enterrados. Quiere que los usemos nuevamente al servicio de Dios y de los demás. No solamente de nuestra propia salvación, sino sobre todo al servicio de Dios y de los demás, hermano. Dios está llamándonos a recordar esa misión de siervos que tenemos como hijos de Dios. Y hay que prepararse, sí, pero es en este tiempo. No es cuando uno dice, bueno, ya cuando cumpla 25, ¿no? O cuando cumpla 22. Es para este tiempo, de diferente forma. Dios te está hablando a ti en este momento, así tengas 16, 18, 20 años, 25, 30. Este mensaje es para nosotros, es para sujetarnos de las promesas de Dios en nuestra vida y de su amor tan grande que tiene por nosotros. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda este mensaje que acabamos de compartir, en el que le decimos, Señor, en ti confía mi corazón. Dios los bendiga, hermanos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti,
puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz.